Este hombre era uno de los más conocidos en el cómic mexicano, pero terminó muriendo en la pobreza debido a sus creencias místicas y una serie de malas decisiones. ¿Qué diantres pasó? La historia de Óscar González Loyo y su editorial Kaboom Studio es incluso más interesante que sus historietas. Luego de crear un personaje que fue bien recibido en los 80s y de contribuir a que el cómic de Los Simpson ganara un Eisner. Intentaron circuncidarme, pero mi prepucio solo volvió a fortalecerse. El máximo galardón al cómic en el mundo. Pasó a fundar una secta, estafar a sus seguidores y ser el hazmerreír de los artistas de cómic en México. Un lolco para la comunidad friki. Para entender qué está pasando, debemos remontarnos al año del caldo. Ya saben, cuando ser artista de cómic en México era un trabajo de verdad. O también puedes echarte 8 años de podcast de No Creo en Karmatron, lo cual hice. Necesito ayuda. Óscar González Loyo, alias Chicarcas, fue un artista de cómic nacido en 1959 en la Ciudad de México, hijo del también artista Óscar González Guerrero, co-creador de historietas icónicas de la época como Hermelinda Linda, un horrendo personaje que hasta tiene película, para que vean que también les iba en los 80s. Fue el director de arte de Las Aventuras de Capulina y Las Aventuras de Parchís. Su carrera comenzó desde los 50s y título donde colaboraba, título que vendía como churros calientes: La gallina de los huevos de oro de Editor Mex. El buen Chicarcas, al ver que su padre tenía tanta influencia en la cultura popular de la época y una galería de contactos profesionales de la industria de la historieta mexicana, decidió abandonar sus estudios en la carrera de diseño gráfico de la UNAM en 1980 y comenzar a colaborar con su padre, cosa que venía haciendo desde 1973 a sus tempranos 14 años, en Las Aventuras de Capulina, siendo este el encargado de la parte didáctica de la revista. Pero no se iba a conformar con ser un colaborador. Él quería sacar su propio título y además ser tan reconocido como su padre. Desde niño ya decía que veía ovnis y mamada y media, pero su padre, en vez de llevarlo por un buen camino o con un pediatra o ya de menos llevarlo a bautizar, lo dejó pasar. Y aunado al hecho de crecer en una familia donde se adoraba personajes de historietas y películas como Star Wars o Doctor Who, Óscar desarrollaría una obsesión hacia la cultura pop, los marcianitos, el esoterismo, y esto se veía reflejado en su filosofía de vida, al buscar darle un sentido al mundo a través de elementos fantásticos presentes en su día a día. Por eso es que no me dejaban ver Dragon Ball de niño. Ahí están las consecuencias. Dragon Ball significa la bestia en venida. Su padre se daría cuenta de su error demasiado tarde, tratando de enderezar a su hijo hasta sus últimos días, pero el daño ya estaba hecho. Los maestros cósmicos lo habían tocado. Óscar se veía a sí mismo como el prota del anime inventado en su cabeza, creciendo con un resentimiento hacia la gente que lo veía raro y criticaba su manera de ser. Sí, en pocas palabras, era ese compañerito incómodo del salón. Para 1982 ya había sido acreditado como artista principal en Las Aventuras de Parchís, una historieta basada en la popular banda infantil española más que reconocida en México, donde mezclaban a los personajes de la agrupación con seres fantásticos como aliens, dragones y esas madres, algo que veríamos repetido en Zor y Los Invencibles, un título original de Óscar González padre, del cual Loyo se basó para crear a su popular Karmatron. Para finales de los 80s se había consolidado como un ilustrador prolífico, trabajando incluso para clientes japoneses, haciendo portadas para Los Picapiedra, The New Speed Racer, Tiny Toons, Looney Tunes, por mencionar algunos. Óscar, al ver la popularidad de Mazinger Z y Transformers, decidió hacer su propia versión, con juegos de azar y mujerzuelas. Y aquí está, Karmatron y los Transformables, Juanito y los clonosaurios, quien Óscar presume haber vendido 100,000 copias por número. Pero siendo más realistas y según Luis Gantús, fue en 1988 cuando Karmatron llegó a vender 40,000 copias por número. Galvatron, como sería conocido después, era una copia de Transformers, Voltron, Robotech, pero le daba el particular giro de que estos transformables no eran robots en sí, sino que se trataba de unos chicos que al estilo de Ben 10 se transformaban en estos guerreros metálicos con un toque oriental. A ver qué pasó ahí, Evangelion, Ben 10. Nos deben una explicación, porque eso sí, cualquier cosa que se pareciera a Karmatron era un plagio para él. En su búsqueda por darle un sentido más profundo a la historia, mezcló la teoría de los alienígenas ancestrales, el budismo, esoterismo y creencias mayas en la trama, llegando a convertirse en un panfleto pseudocientífico y espiritualoide más que en una historieta de ciencia ficción. En cada número de Karmatron aparecía una sección titulada El Manual del Guerrero Kundalini, en donde Óscar se explayaba con sus pajas mentales y rara vez compartía conocimiento científico de verdad. Del 86 al 91 se considera la etapa clásica de Karmatron, con 298 ejemplares y muchos de ellos
desarrollos con similitudes muy descaradas a, por ejemplo, Doctor Strange de Marvel en el número 20, cuya portada es básicamente una calca. Algo chistoso es que él criticaba profundamente a Marvel y bien que les copiaba, siendo esta una de las muchas hipocresías y contradicciones de este señor. Cabe mencionar que se publicaba semanalmente, o sea que para llegar a las 32 páginas por número tenían que retacarlo así cual panfleto propagandístico de Atalaya. La primera mitad de los 90s fueron sus años dorados por pura suerte, ya que comenzaba a morir la industria del cómic nacional junto con Karmatron. Oscar se dedicó a buscar por otros lados, trabajó como director de arte en el programa de Plaza Sésamo en México. Karmatron pasaba por lo que sería su última época de bonanza y Oscar se fue a los United para colaborar con Bongo Comics y dibujar al Bart Simpson y al Homero Simpson y a la niña Bart y a la mamá Bart y al amigo de Bart. El pic de su carrera llegó cuando él, junto con otros artistas como Jill Thompson, Scott Shaw, el gran Sergio Aragonés y Doc TenNapel, sí, el creador de Terrícola Jim, ganaron el premio a la industria del cómic Will Eisner por su trabajo en La Casita del Horror de Bart Simpson número 5 en el año 2000. La fama se le subió tanto para considerar a Sergio Aragonés y a Will Eisner sus amigos del alma, para después pasar a criticarlos, principalmente por no compartir sus ideas sobre los cómics y la vida en general, cosa que repetiría con muchos otros artistas, como podrían ser Humberto Ramos, Bachan, Pato Delgado, al llamarlos amateurs, traidores, mentirosos, entre otras cosas feas que conocerán más adelante. Loyo regresó a México sintiéndose una especie de dios que venía a salvar la industria del cómic mexicano. Literalmente serían dioses en Japón de haber tenido la oportunidad, según palabras de su pareja cósmica Susana Romero. Nos han hablado de otros países como Japón, nos dicen ¿qué hacen allá? Aquí serían dioses. ¡Oh, no! ¡Gringue! Se dedicó más bien a declarar que todos tenían que dejar de imitar a los dibujantes exitosos de la época y en vez de eso seguir a los grandes maestros del cómic tradicional mexicano, desde luego considerándose él mismo uno de ellos. A partir de aquí comenzaría su descenso a la locura, ya que unos años antes había fundado junto con su padre y su novia Kaboom Studio, una pequeña empresa de artistas locales con la misión de poner en alto el cómic mexicano y ser dueños de sus propios personajes. Esto tras el cierre de Editor Mex, ya que no se dedicaba a lanzar parchís o Capulinita, sino que optó por dibujar senos enormes en primer plano y mujeres con lencería de tigre. Sí, pasamos de cómics de preescolar a estas revistas cochinotas para microbuseros. Oscar Loyo se había juntado con su novia, pareja cósmica Susana Romero, quien ya tenía un chamaco, para así fundar lo que se convertiría en la editorial mexicana más polémica del mundo underground. Y con polémica me refiero a que eran la comidilla de artistas de cómic de la época. Sus anécdotas mantenían unida a la comunidad comiquera en los años 90 y principios de los 2000. Porque siempre necesitamos a alguien así en un medio. Oscar fue un factor de unión en el medio. Durante cierto tiempo permitió arrancar muchas cosas y no estarnos partiendo la madre entre nosotros como siempre lo hicimos en los 90. Imagina crear tu propia fantasía y hacer todo un culto alrededor de ella. Y no solo eso, sino que tienes la facilidad de palabra para lograr convencer a otras personas. Habrás escuchado del Doomverse y la fallida editorial Nostrafort. Quiero que te imagines eso, pero multiplicado por 100. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible? El Karmaverse, como me gusta llamarle, tiene incluso su dosis de tragicomedia y elementos como el KFC que me recuerdan a otros elementos similares como la pizza en el Doomverse. Los más letrados sabrán a qué me refiero. ¿Ya le dijiste a Megatron? Todavía no le he dicho. ¿Decirme qué? Chikarkas, al regresar a México, se dio cuenta de que aún tenía un pequeño número de seguidores, de los cuales por supuesto tenía que aprovecharse, tenía que darles un material nuevo. Por desgracia no hubo ninguna oferta tras hacer público su interés por colaborar con alguna editorial. El estilo de dibujo de Oscar González Loyo ya había pasado de moda, ahora la gente estaba buscando algo más americano que se pareciera más al manga quizás, algo que cómics como Meteorix o Soul Keepers supieron aprovechar. Aún así, Oscar consideraba que al público a fuerzas tenía que gustarle lo que él estaba haciendo y prometía a sus seguidores, cual Mesías, que iba a regresar a la cima, porque después de todo Karmatron había sido un éxito hace 10 años, hace 20 años, 30 años. Kaboom se creó con el propósito de no dejarle tan valiosos personajes a una maquiavélica editorial, cosa que le había servido a Image Comics en Estados Unidos, pero carnal, estamos en México, aquí se necesitan palancas, se necesitan contactos para quizás, no sé, comer, pagar la renta. Bueno, en vez de hacer eso, Chikarkas se echó encima a todo el medio del cómic por su actitud prepotente, pasivo-agresiva, hipiosa, hipócrita. Según Oscar, él iba a salvar la industria del cómic en México, pero a ver,
¿Qué es una industria? En palabras de un sabio llamado Luis Gantús, para que esto se considere una industria tienes que generar trabajos con tu trabajo. Hablo de editores, imprentas, distribuidores, inversores, vendedores de a pie, tiendas departamentales, traductores, puestos de revistas. Esto es algo que vemos ocurrir en el cómic en inglés y el manga, pero que no ha pasado desde hace varias décadas cuando hablamos del cómic mexicano. Por cierto, Gantús es un enemigo jurado del Cabumverso, la historia es muy graciosa, en un momento te la cuento. Así que como tal, una industria en México de cómic pues ya no existe. Muchos artistas lo aceptaron, se fueron a Estados Unidos y se unieron a las filas del malvado Marvel o DC. Se dieron cuenta de que no podían pelear contra el cine, contra internet y contra las nuevas tendencias, pero para Chicarcas el juego seguía. Tras infinitas críticas, cero habilidades de venta y una percepción de la realidad bien alterada, OGL y compañía se embarcaron en la noble búsqueda de cautivar a los ñoños de México y Latinoamérica para devolver el oro al país. Nuestros sueños impondré, debemos juntar, y la industria del cómic debemos reactivar. ¡Kaboom! Pero eso solo eran piedras insignificantes en el camino de las montañas que les esperaban. Recuerda que si te está gustando el video puedes unirte al canal para salir en los créditos. Comenta si ya conocías a Editorial Kaboom, si eres parte del proletariado y el jiribilleo o si es la primera vez que escuchas de ellos. Damos un salto en el tiempo a los 2000. OGL comenzaría a reclutar gente para sus filas a través de entrevistas en radio, tele y sus propios cómics. Su discurso era muy atractivo para los jóvenes que querían incursionar en el cómic. Oscar se aprovechó de ellos en incluso momentos muy delicados. Y es más, no necesitabas ni siquiera ser un artista. Con que trabajaras y fueras fan, no necesitabas otra cosa. Bienvenido a bordo. Siéntate como en casa, papito. Bienvenido a Movistar. Eso sí, sin una paga. Voy a trabajar con gente, caray, o sea, aunque no me pague. Para Chicarcas no había algo más valioso que la amistad y dejarlos vivir en su casa, aunque no hubiera para comer. Todo con el discurso de que, digámoslo juntos, estaban salvando el cómic mexicano. Además de eso, tenían que escuchar sus larguísimos sermones sobre seres mágicos, pirámides, extraterrestres y los seres interdimensionales que se comunicaban con él, porque sí, él era el elegido para salvar el cómic. Estos miembros fueron yendo y viniendo a través de los años, pero solo necesitas conocer a los 5 protagonistas. Oscar González Loyo, protagonista de este seinen, fundador de K-Boom Study y maestro Kundalini. Susana Romero, concubina de OGL, escritora, editora jefe, subdirectora general de asistencia editorial de contenido transmedia y su puta madre. Se siente amenazada por la belleza y juventud de Mariana Moreno. Tiene un hijo, el chefcito de la casa. Poderes, rayos pasivo-agresivos y escupir veneno. Horacio Sandoval, el guacho, probablemente el único talento real del equipo. Es el miembro más exitoso además de Oscar, pero no tanto como su hermano Gerardo Sandoval. Sí, ese Gerardo Sandoval. Y aún así decidió quedarse en K-Boom Studio. La codependencia existe y debe tratarse con un profesional. Dato curioso, probablemente se cogió a Susana Romero. José Tonatiu Rocha, alias El Tona, director de producción y diseño, certificado machista y fan de cuties. Ha trabajado para grandes clientes como creador de logos y publicidad. Mariana Moreno, la carne fresca del team, alias la bombilla por su frentezota. Susana Romero se encarga de remarcar sus pequeños defectos para que conozca su lugar. Talentosa ilustradora quien actualmente trabaja para Disney. Pudo hacerlo en su juventud y ahorrarse mucho tiempo, pero decidió quedarse en Calcatrón y los Invendibles. En serio, esta gente necesitaba ayuda, mano. Los demás eran espías, infiltrados o trolls, o como diría OGL, infieles enemigos jurados de nuestros guerreros Kundalini. Conozcamos ahora a algunos enemigos. OGL, con la percepción de la realidad bien alterada, pensaba que debía cautivar a los niños cual monos viendo frutas por medio de Karmatron. Tanta era su fe ciega que produjo un episodio animado para tele basado en este personaje que por falta de calidad perdió por completo el interés del cliente, que en este caso era Televisa. Un enemigo más en la lista negra. Hagan estudios de mercado antes de lanzar un producto, gente. Chicarcas se ganó el rechazo de artistas como Humberto Ramos, quien lo veía como un aferrado ingenuo que se hablaba al ombligo. Cabe mencionar que fue miembro de K-Boom Studio y trabajó con ellos un breve tiempo, hasta que comenzaron a tener roces. Él, siendo más precavido, se quedó en Estados Unidos trabajando para DC y Marvel, lo que para ojos de OGL era un acto de alta traición.
Llevarle la contraria a Oscar es un pecado capital que se castiga con no comer y la exclusión del equipo hasta recuperar su rango. Y luego dice que no tiene una secta. Y Sergio Aragonés, su mejor amigo y fiel compañero del cómic, sí, él preferiría no hablar de Oscar y sus creencias mágicas, ya saben, para no meterse en pedos. Y eso que dibujaba para Mad, o sea, para no quererse meter en polémicas, está cañón. Mis respetos para el señor Aragonés. En serio, no saben la cantidad de personajes importantes que aparecen en este anime. Caifás y Amado, dueños del podcast No Creo en Karmatron, líderes del proletariado y maestros del jiribilleo, de los cuales Oscar y los eunucos conocían perfectamente su existencia, a tal grado de rechazar estar en eventos como La Mole para no toparse con sus seguidores y trolls, de quienes tomé mucha información y les robé el boomerang. Gracias por su increíble trabajo mal remunerado a través de los años. ¿En serio valió la pena? Pueden enviarle un saludo a Baby K y a The Love One. ¡Saludos! Saludos. Y uno de mis villanos favoritos, Luis Gantús, periodista y director general de la Conque, la convención que trajo Stan Lee en 2017. Conoció a OGL en los 90s mientras organizaba la primera convención. Gantús fue a su casa y al ver los dibujos colgados en las paredes se dio cuenta de que era el autor de Parchís. Emocionado, le dice que fue fan y creció con estos cómics. Oscar le dice, sí, pero también crea Karmatron. Gantús, todo basado a sus 20 años, le dice que no le interesó, es más, ni lo leyó. Sí, este no será el único madrazo que le daría Gantús al ego de Chicarcas. En una ocasión, Luis Gantús escuchó en uno de esos infames podcasts de Kaboom cómo insinuaban que su amigo Bachan había fingido tener leucemia para organizar el Bachatón, una campaña donde artistas de cómic mexicano se organizaron para convivir con fans y recaudar fondos para el tratamiento de esta sensible enfermedad de Bachan. Claro, esto lo dijo Susana. Además ya nos dijeron que el dinero lo necesitaban para el seguro. ¿Quién sabe si realmente Bachan estaba enfermo? Putísima y se casó de blanco. Ahora sí, las épicas metidas de patas de Kaboom. Los errores de los cachunes fueron muchos, pero meterte con el organizador de uno de los eventos de cómics más grandes del país es cavar tu propia tumba. Muchos de estos eventos son la única oportunidad real que tienen los creadores de cómics para darse a conocer. El karma que ellos tanto profesaban terminó por darles una lección, ya que Oscar llegaba a tener emergencias médicas y Susana usaba la situación para que sus seguidores cooperaran para las medicinas y los tratamientos. Fuera verdad o mentira, la verdad es que este método les funcionaba. Con esa doble moral, falsa espiritualidad y una profunda envidia hacia sus colegas, Loyo y los eunucos siguieron anunciando proyectos y organizando eventos para atraer inversionistas. Sin embargo, las oportunidades nunca llegaban. Poco a poco, sus aliados más saludables psicológicamente comenzaron a salir del estudio e intentar trabajar y sacar adelante sus propios proyectos. Loyo vio esto como una traición, ya que según él, preferían trabajar para las empresas y para los gringos antes de quedarse en México a salvar la industria. Comenzó a criticar e insultar abiertamente a sus exalumnos, ganándose la antipatía de sus seguidores y una buena parte del sector comiquero. Oscar, ese güey que se siente tan chingón que puta madre. Es como ver a un güey vestido de pingüino en la calle y el güey se siente que tiene un smoking, cabrón. Era gracioso ver cómo Chicarcas y compañía evitaban ir a convenciones como Conque o La Mole para evitar encontrarse con estos compañeros que ellos consideraban malvibrosos y espiritualmente raquíticos, a tal grado de presentarse en exposiciones que nada tenían que ver, como la Expo Bebé en 2012, en alguna técnica rara de marketing de OGL. Los resultados hablan por sí solos. Esto lo enloquecía. El ovni que vivía abajo de su casa no estaría contento si permitía que otro seguidor más se le escapara. Ya tienen mucha información en el mundo exterior. Esto podría llevarlo a la ruina. Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. Para no perder a más miembros con las críticas y ataques y falta de apoyo, Oscar transformó a su grupo en una especie de séquito, de comuna, digámoslo, de secta, liderados bajo su persona, transmitiendo su personalidad, sus gustos, sus miedos a todos y cada uno de sus miembros, separando a los más jóvenes de sus familias y obligándolos a trabajar para mantener al estudio. Esto incluye la casa, el mantenimiento de su enfermo padre, Oscar González Guerrero, y procurar el bienestar de sus involucrados, especialmente de él, el líder. Los miembros eran celosamente cuidados por el señor, quien les prohibía leer y contestar comentarios de internet sin su autorización. En el coche no cabían todos, así que quienes fueran al cine o a restaurantes se lo tenían que ganar. Por lo regular los veías vestidos iguales, una camisa negra con el logo de su editorial. Ellos tenían un itinerario que cumplir. Religiosamente los sábados eran de películas y se aventaban, yo que sé, un maratón del Señor de los Anillos, de Doctor Who, y se sentaban a analizar los mensajes ocultos que los Anunnakis ascendidos habían puesto en esas películas. Y entre semana era discutir cómo iban a meter estos mensajes en sus cómics para sus seguidores redpileros. A ver, uno que otro por ahí despierta, ¿no? Leyendo Karmatron.
Los miembros de esa familia debían financiar proyectos personales de algunos elegidos. Sí, principalmente eran ideas de Suzy Romero, y como era típico, no se vendían. Un ejemplo es el relanzamiento de Blue Demon Jr., donde ella, siendo la principal guionista, relataba explícitamente una escena de violación y posterior desmembramiento en un cómic que supuestamente iba dirigido a niños. Porque sí, a pesar de dedicarse a separar familias, Loyo quería dirigir su atención a estas mismas. Esta perturbadora escena digna de Crossed o de The Boys de Garth Ennis solo podía venir de la retorcida mente de Susana. Oscar, en vez de escribir, pasaba la mayor parte de su tiempo protegiéndose y tratando de limpiar su nombre, atacando a críticos y a trolls, lo cual, en vez de apaciguar las aguas, las empeoraba aún más. Esto derivó en conflictos y cadenas como Sanborns o Mix Up, al ver que no se estaban vendiendo sus cómics, se los regresaban, incluso pasando años en el mostrador. Era una molestia para todos, pero sobre todo para los promotores K. Sí, estos eran seguidores del foro de Karmatron, quienes iban a la casa de Oscar y les daban estos cómics para que ellos los repartieran, obviamente sin paga. Para meses o incluso años después les llamaran diciendo que no se estaba vendiendo, que ya estaban mosqueando, que ya estaban contagiando de hongos a otros cómics. Esto detenía la publicación de Karmatron. Por mucho tiempo vieron días oscuros, pedían ayudas y donaciones a los fans. Sí, su campaña de marketing era la lástima, algo que vemos que funciona muy bien en algunos streamers. Oscar era muy bueno para eso y algunos incluso solo los compraban por puro morbo, por puro jiribilleo, carnal. Sí, yo me incluyo. Pero el juego de la lástima, el juego del fracaso, el juego de mira, pobrecitos, cómo le chingamos si no nos salen las cosas, le genera por lo menos dinero para tragar. El control que Oscar imponía a sus seguidores era tal que grababa las llamadas que solo con su autorización podían publicar o comentar cosas en Facebook, en sus foros. Controlaba dónde se sentaban, el dinero que llegaba, que cuando lo tenían lo volvía a invertir en cómics, al punto de que en ocasiones no tuvieran ni para comer. Algo de lo que se sentían orgullosos, todos con el cerebro lavado bajo la premisa, digámoslo juntos, de salvar el cómic mexicano. Y una característica de cada estudio es que presumen lo que les vende. Ellos presumen mucho que son capaces de sacrificarse por el cómic al grado de no comer. Lo repetían en varios podcasts sin que nadie les preguntara, ellos solitos embarrándose. Exponían sus carencias y decían que era por un bien mayor, cual como una hippie vegana. Pero luego les haces esa observación. Por ejemplo, el día de la reunión de Karmacuates allí, llevaron pastel, llevaron varias cosas. A alguien se le ocurre decir, ahora sí aprovechen, atásquense ahora que hay. Un momentito de silencio incómodo, que luego Susana se encargó de romper con un comentario jocoso. La realidad es que no estaban orgullosos y no podían pensarlo en voz alta, porque él estaba escuchando. Presumir de algo que careces o de plano no tienes es una característica común en alguien inseguro o insatisfecho consigo mismo, elemento que está siempre presente en lolcos que quieren resaltar cosas que evidentemente no tienen, como Espartaco 18 o Rich Espinosa, por mencionar algunos. Esta actitud infantil la vemos presente en Chikarcas. Un ejemplo es esta foto de él con un fajo de billetes, una de las muchas evidencias de este pensamiento inmaduro. Ahora sí podemos entender el contexto de esta sublime foto tomada por allá en 2010, donde se ve a todos los miembros de aquel entonces compartiendo una cubeta de KFC. Digo, la comida de KFC nunca ha sido muy barata que digamos, pero tampoco es un plato del cual uno suele presumir en internet, cosa que ellos hacían muy seguido con prácticas como ir al cine o ir a un McDonald's, donde siempre hacía falta uno que otro miembro. Este no se lo había ganado. Más que burlarme, esta situación me dio mucha lástima, pero quizás en la retorcida mente de Chikarcas este era un recurso desesperado para generar empatía entre sus seguidores. Los trolls tienen la intención de advertir a los incautos, dijo un antiguo miembro o promotor de Kaboom. Todo el proletariado original de estas lolcos eran antiguos fans de Karmatron, que al conocer el trasfondo de la editorial terminaron por caer del encanto del cómic, ya que pues sabían cómo era este señor. Muy similar a lo que sucedió con Dan Snyder y los que seguían la serie de iCarly o Drake y Josh. Y es que muchas veces es difícil, si no es que hasta imposible, separar a la obra del autor. Los promotores que iban a la casa K veían cajas enteras de Karmatron y los invendibles acumuladas en la cochera, en la cocina, en la sala. Torres y torres que atiborraban toda la casa. ¿No lo escuchó? Hallaron todo un almacén lleno de ellas. ¡No valen nada! Esto lo comprobé el día que fui a conseguir cómics de Karmatron y de OGL en una librería que se especializa en cómics mexicanos. Desde el 2002, 2003, carnal. O sea, más de 20 años. Por ejemplo, este número de Karmatron número 4 tuvo una impresión de 20,000 copias. 20,000 copias por número. Porque para Oscar vender 1,000 copias era de miserables. Mejor vende dulces afuera de tu casa, te va a ir mejor. No lo digo yo. O sea, poca gente es la que cree en el cómic mexicano y aún así tiene la osadía de burlarse de ello.
Esto nos da una idea del ego y ambición desproporcionada del autor. Los últimos 3 fans de Karmatron terminaron por renunciar a defender al hoyo cuando se dieron cuenta de las evidentes copias y plagios a otras obras por parte de sus artistas, quienes se quejaban de que en realidad eran a ellos a quienes les plagiaban. Su falta de criterio y creatividad era injustificable y las viñetas que hacían reflejaban el ambiente en el que vivían. Porque pues, es evidente que sí tienen ego, pero que nadie va a tener más ego que Oscar. Y la táctica de Oscar es: te voy a humillar tu ego, te voy a bajar tu ego, te voy a humillar, te lo voy a bajar con el mío. A eso sí, el mío no me lo toques. Al quedarse sin contactos, Oscar comenzó su propia convención, con juegos de azar, el Karma Fest, un intento por reunir a los fans de Karmatron en un solo lugar para que les compraran sus torres de invendibles y atrapar a uno que otro incauto que caía por ahí. Sí, como era de esperarse, fue todo un fiasco. Un pretexto más para sacarle dinero a sus 3 seguidores, ya que cobraba por adelantado la entrada y muchas veces terminaba por cancelarse. Y bueno, Oscar, cansado de las burlas y de ser el chiste de la industria del cómic, se volvió loco. El odio y el hambre lo llevaron a traicionar a mucha gente por sobrevivir. Empezando por Hacienda, ya que no pagaba las regalías. A ver, para empezar, ni siquiera pagaba los sueldos a los miembros de Kaboom. Logró escaparse del SAT durante su estancia en este mundo. Oscar y compañía no dudaban ni un segundo en aprovecharse de sus seguidores. Una vez entrados en confianza, les pedían prestado dinero usando cualquier pretexto y no se los devolvían. Pues chavos, no sean pendejos igual que yo. Yo estuve en mi momento de pendejismo, perdona. Y esto se los digo hasta a los Karmalectores, a los que quieran leer Karmatron. Antes de creer en un superhéroe, primero fíjate qué hay atrás, quién lo inventa, quién lo hace. Rodo era un ex policía quien leyó Karmatron en su infancia. Cayó en un difícil momento en las garras de OGL y este se aprovechó de que era un fan del personaje. Lo convenció de trabajar para ellos y en un momento de necesidad, el actor de voz Javier Rivero, quien también era parte de la secta, buscó ayudarlo y organizar una colecta para una operación de córnea de Rodo. OGL se negó diciendo que Kaboom no se prestaría para eso, ni que fueran Bachan. Ellos eran primer mundo. El chiste es que este le sacó casi 40,000 pesos a Rodo y ni madres que lo ayudaron y ni madres que se los devolvió. En entrevista para No Creo en Karmatron, Rodo también revela que Televisa les pidió hacer un cómic de RBD con OGL al mando. La tarea era hacerlo con un estilo de manga, pero ellos no dibujaban manga, así que buscaron a alguien más que lo hiciera. Para sorpresa de nadie, el cómic terminó siendo un fiasco, dibujado por terceras personas, y finalmente Televisa se dio cuenta de la mala calidad, cancelándolo al instante. Son muchas anécdotas de diferentes personas que salieron estafadas de esta secta editorial de Cuarta, lo que contribuyó aún más a que, cual señoras que deben la tanda, se escondieran de todo el mundo, terminando por afectarlos más que sacar provecho, ya que nadie quería colaborar con ellos ni darles distribución por tan mala fama. Entre los personajes infames, además de Susana y Oscar, tenemos a El Tona. Tonatiuh es todo un personaje en el Karmaverso. Es el típico rockero que odia todo lo nuevo y vive de sus viejas glorias. En algún momento hizo un libro para colorear de Dragon Ball Z y ya con eso no lo podías bajar de las nubes. Él diciendo que había trabajado para el mismísimo Akira Toriyama como su ilustrador oficial, teniendo el descaro de autografiar mangas de Dragon Ball a pesar de que, ya saben, Estudio K debía odiar el manga. Mariana Moreno, quizás la persona más interesante en el omniverso de Kaboom, y el caso más lamentable. Su mente fue secuestrada por OGL a sus 16 años. No terminó su carrera y este le había prometido éxito y fama. La llamaba la niña genio. Ni siquiera había terminado de crecer y Oscar ya le había convencido de unirse al lado oscuro. Al desconectarse del mundo exterior a temprana edad, ella quedó atrapada en una infancia permanente durante su larga estancia en Kaboom. Maggie, como se hacía llamar ella misma en sus cómics, desperdició sus mejores años como esclava espiritual de este abusador. En muchas de sus viñetas se daba a entender que no estaba del todo conforme ahí, presentándose como una niña pequeña quien no tenía tiempo de hacer otra cosa más que trabajar y sufría constantes ataques de ansiedad y estrés. El proletariado incluso llegó a suplicarle que se largara de esa casa. Tenía talento y lo estaba derrochando para cumplir los sueños de alguien más, de un hombre frustrado y enojado con la vida. Ella era el rostro de Kaboom. Oscar la usaba para promocionar cualquier lanzamiento y acercar más al público joven. Trabajaba haciendo comisiones, pero sus redes, claro, estaban siendo vigiladas. Las ganancias eran para la casa. Uno de los momentos más penosos donde Maggie estaba involucrada como representante ocurrió cuando un youtuber de habla inglesa la entrevistó pensando que se trataba de alguien que formaba parte de la editorial Kaboom de Estados Unidos, quienes imprimían títulos de Cartoon Network como Hora de Aventura o Un Show Más. I think it's Kaboom without a dash, but here our company is KA-boom space E
Studio. De aquí el origen del infame K-Boom Studio, algo que los trolls no dudaron en usar para la jiribilla. La batalla de los K-Boom no rindió ningún fruto y hasta la fecha son usados como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Mi camino con Oscarín es como el de muchos. Primero fue mi héroe, luego fue mi amigo y luego fue mi bufón, ¿no? Yo le estoy agradecido a Oscar las muchas cosas que hizo por mí y siempre lo estaré. Pero en algún momento de su vida, él comenzó a confundir el significado entre agradecimiento y servilismo. Lamento mucho ese hecho, que al final fue lo que nos separó. Incluso en sus mayores éxitos fueron expertos en fracasar. OGL pudo usar el prestigio que le dio ese Eisner para ganarse la vida dignamente y no creerse el salvador de la industria, que con ellos demostraba estar más que muerta. Se dice que ni siquiera le dejaron quedarse con la Persea porque otro artista se lo merecía más por la antigüedad. Aún así él se lo quedó y fue su corona, de ahí no lo bajabas. Decía que estudios en Hollywood estaban estudiando sus historietas para hacer una película, lo cual por supuesto no era cierto, pero en su mundo de fantasías y ensoñación todo era posible. Óscar González Loyo falleció el 7 de febrero de 2021 tras una complicación cardíaca, una vida sedentaria y mala alimentación. Sus enfermedades terminaron por pasarle factura y ese trágico día murió un sueño. Hoy en día los blogs están inactivos, Maggi finalmente salió de la secta, las desventuras de los K-Boom llegaron a su fin, Huacho y Susana tuvieron su final feliz, todavía rentan esa casa en satélite, usan las montañas de Invendibles para prender la leña, tienen planes de seguir publicando Calcatron, se siguen peleando con el proletariado. Como todo en esta vida, ahora no quedan más que recuerdos, vestigios de ese editorial y los buenos tiempos de jiribilleo. Los puedes hallar en librerías especializadas de cómics, como la del Metro Zapata en la Ciudad de México, puestos de revistas viejas y uno que otro creador que aún se acuerda de tirar jiribillés de vez en cuando. Algunos otros en vivo lo ha mencionado Susi Romero. Entiendan, es un troll, es divertido, está loca, está jodiendo. Te equivocas, Clemen, eso fue invento de Humberto y Miklo. Para que lo sepas, mi esposo no está muerto. El hecho de que no haya resucitado es porque no quiere darle gusto a los troles. No lo van a dejar descansar en paz ese cabrón. Aunque el cómic latino no esté muerto, está en un estado agonizante. Si quieres aprender más, tengo un par de videos que de seguro te van a llamar la atención. Muchas gracias por llegar hasta acá, soy Noisy Nerd y nos estamos leyendo en una próxima ocasión. Bye bye.